vamos a ver o revisar el contenido o toda la información referente al tema número 5, que es selección de personal. ¿Por qué es importante realizar un proceso de selección en una organización? Es importante porque una vez que hemos recibido las hojas de vida de las personas que están interesadas en poder participar de este proceso de selección, pues va a ser una lista de candidatos que cumplan con los requisitos que se necesitan para el puesto de trabajo. Entonces, un proceso de selección nos permite escoger a los mejores postulantes, a los mejores profesionales que cumplan con las competencias, habilidades y destrezas para poder ocupar el puesto que la empresa tiene disponible. También es importante recalcar o hacer notar de que todas las personas somos diferentes, ¿no? Si físicamente tenemos dos oídos, tenemos dos ojos, una nariz, tenemos cabello, unos más cortos, otros más largos, otros son un poquito más robustos, otros son delgados, pues hay cosas que sí físicamente nos parecemos, pero hay aspectos o características personales, individuales de cada una de las personas que son diferentes, como por ejemplo podemos ver la personalidad. Algunas personas son extrovertidas, no tienen ningún problema en relacionarse con otras personas, pero hay otras que también son introvertidas y les cuesta poder interrelacionarse con otras personas. Eh, el temperamento, el carácter también varía de una u otra persona, por eso es que nos hacen, es por eso que somos diferentes, ¿no? Una persona al lado de otra pueden tener un carácter o una personalidad muy diferente y ninguno de los seres humanos que hay dentro de este planeta somos iguales, cada uno tiene una característica, diferentes habilidades, competencias, aptitudes. Entonces un proceso de selección existe por eso, porque como las personas somos diferentes, entonces necesitamos hacer este proceso de selección para poder identificar a los profesionales que cuenten con el perfil que requiere la empresa para poder ocupar ese puesto de trabajo. Y para esto se tiene que seguir una serie de pasos para asegurarse o para que el área de recursos humanos asegure que la persona elegida es la correcta. Bueno, entonces las empresas están tomando mayor conciencia acerca de la importancia y el valor que tiene un proceso o un programa de selección de personal. Para esto están destinando presupuestos porque en un proceso de selección se toman exámenes o examen de competencia, test psicológicos proyectivos, test psicotécnicos y demás que tienen un valor en el mercado. Entonces para eso ellos tienen que destinar cierto presupuesto para que el área de recursos humanos pueda tener accesibilidad o acceso a estas herramientas que nos ofrece el mercado y de esta manera asegurar que la persona o las personas contratadas sean las correctas o sean profesionales competentes. Podemos decir que el proceso de selección es como un proceso de comparación de dos variables, de la variable X y de la variable Y. En la variable X está toda la información que hemos podido recolectar y elaborar en el documento descripción del puesto. Por ejemplo, en la variable X tenemos las especificaciones del puesto o las competencias deseadas que se requiere para ese puesto de trabajo. También cuáles son los requisitos en cuanto a formación, conocimiento y experiencia que debe tener esa persona para poder ocupar ese puesto de trabajo. Y las características o la variable Y son las características que nos ofrecen las personas o los postulantes que se han presentado al proceso de selección. Entonces es un proceso de comparación porque tenemos de un lado la descripción del puesto o el perfil del puesto y por el otro lado tenemos la hoja de vida de los candidatos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues comparar, ¿no? Si el candidato cumple o no con las especificaciones y requisitos del puesto de trabajo. Los que cumplan, pues van a ser seleccionados y los que no cumplan van a ser desechados de ese proceso
específico de selección. También hablamos la selección como un proceso de decisión y de elección. Luego de haber realizado esa comparación de la variable X y Y, como les dije anteriormente, algunos candidatos van a pasar al siguiente nivel del proceso de selección y otros van a ser eliminados porque no cumplen con los requisitos, y es normalmente lo que pasa en un proceso de selección. Empiezan 20 candidatos y según vayan avanzando las etapas o los diferentes niveles, se van quedando algunos y llegamos al final del proceso con una terna, 3 finalistas o 5 finalistas que han llegado a la etapa final. También podemos decir que el proceso de selección es la identificación de las características personales del candidato. Por ejemplo, si yo estoy buscando una persona para el área de contabilidad, ejemplo, un auxiliar contable, pues voy a necesitar que cumpla algunas características que debe tener la persona para poder ejecutar esa tarea. Por ejemplo, si estamos hablando de un auxiliar de contabilidad, probablemente tendrá que tener un análisis rápido de la información, tal vez sumar y restar, dividir o hacer cálculos mentalmente de forma rápida. Entonces, para eso se necesita que tenga una inteligencia a nivel general, que no sea una persona superdotada, pero sí que tenga una inteligencia media general, ¿no? Luego tenemos que esta persona probablemente tenga que ser concentrada en los detalles, porque como constantemente va a estar manejando información económica o financiera de la empresa y va a estar ingresando a los sistemas contables que tenemos, entonces tiene que tener una atención concentrada para evitar errores, ¿sí? Les dije la aptitud numérica para hacer algunos cálculos mentales tal vez. Probablemente no es necesario que tenga una aptitud verbal porque por lo general la parte de contabilidad se encarga de procesar información financiera de la empresa. Y el razonamiento lógico, que es muy importante para cualquier puesto de trabajo cuando se presenta algún problema o se presenta algún inconveniente. Entonces el razonamiento lógico nos ayuda o ayuda a tomar decisiones correctas. También es muy importante las características que tienen que ver con la interdependencia con otras áreas. Por ejemplo, atención dispersa e incluyente. ¿Qué significa? Que yo estoy realizando en este momento una actividad, viene mi jefe y me pide que realice otra actividad. Bueno, yo le escucho con atención lo que él me dice, las recomendaciones, y bueno, yo continúo haciendo mi trabajo y luego continúo con la solicitud que me hizo mi jefe. Y así me pueden ir llegando diferentes solicitudes de diferentes personas de la empresa y yo tengo que cumplir con todo lo que me están pidiendo sin olvidarme absolutamente nada del trabajo que tengo pendiente. Entonces, atención dispersa, que puedo atender diferentes solicitudes, e incluyente, es decir, hacer todo lo que tengo que hacer, todas las actividades sin olvidarme de ninguna. También es muy importante la facilidad para coordinar. En este momento actual, en las empresas, constantemente estamos coordinando, interrelacionándonos con otras personas para poder llevar adelante las acciones o las tareas de la organización. Entonces, para eso es muy importante tener facilidad para entablar una conversación con una persona y llegar a un acuerdo. Cuando hablamos resistencia a la frustración es cuando las cosas no nos salen bien y no tenemos que desmotivarnos, sino más al contrario, volver a intentar o buscar otra solución para poder resolver el problema o algo que no nos haya resultado como hemos planeado. También resistencia a los conflictos. Ustedes más que nadie, ahora que trabajan, deben saber que en el día a día pues aparecen muchos problemas que nos lleva en algunas oportunidades a tener ciertas diferencias de ideas o de pensamientos con nuestros colegas o compañeros de trabajo, pero tenemos que tener resistencia. Eso quiere decir de que si tenemos alguna discusión con algún compañero de trabajo, no tenemos la misma idea, pues esa discusión no se torne a futuro, es decir, que se rompa la amistad o el compañerismo, sino más al contrario, que tengamos en cuenta que es un problema del momento y que, bueno, es un impasse que al día siguiente va a continuar la relación laboral con ese compañero. O puede suceder con un cliente o con un proveedor, y para eso tenemos que tener resistencia a los conflictos, no desmotivarnos fácilmente.
Otra característica también es la interdependencia con otras personas. Por lo general, todos los puestos de trabajo necesitan buena relación interpersonal con todos sus compañeros de trabajo, buena comunicación, facilidad para poder comunicar las ideas, sugerencias que yo tengo o cuando yo tengo una queja también tengo que saber comunicar, ¿no? Pero sin dañar a nadie. Es muy importante el liderazgo. El liderazgo no solamente es ser jefe de una área, sino el liderazgo también lo ejercemos cada uno de nosotros como personas, cumpliendo las funciones que tenemos, las responsabilidades que tenemos sin que nadie esté por nuestro detrás persiguiéndonos o reclamándonos de que no hicimos el trabajo. El liderazgo empieza por uno mismo, por cumplir las responsabilidades o las tareas pendientes que yo tengo y también los valores, ¿no? Los valores que rigen mi vida. Los tengo que practicar tanto en la organización como fuera de la organización. Las relaciones humanas y la colaboración también o el trabajo en equipo con las personas de mi trabajo. Entonces estas características por lo general son generales y son aplicables para cualquier puesto de trabajo. Y cuando estamos hablando de evaluación psicológica, psicotécnicos, test proyectivos, cuando nos hacen dibujar, pues lo que se trata de ver es cuáles de estas características tiene el trabajador y que tenga relación con el puesto de trabajo que va a ocupar. ¿Cuáles son los pasos para el proceso de selección? Como les dije anteriormente, se requiere cumplir con ciertos pasos. Este proceso de selección varía de una organización a otra, pero los pasos que yo les voy a mostrar a continuación se pueden aplicar a cualquier empresa. Claro que mucho depende qué es lo que decide la organización, ¿no? Por ejemplo, para los puestos operativos la selección puede tornarse mecánica, ¿no es cierto? Y en vez de realizar una prueba escrita o de conocimiento, yo puedo realizar una prueba directa en el puesto de trabajo. Ejemplo, que maneje un montacargas si es que estoy buscando un puesto o una persona para ocupar el puesto de manejo del montacarga o alguna herramienta específica, ¿no? Bueno, el primer paso es la recepción de las hojas de vida. Una vez que yo he colocado el anuncio, se haya difundido, se haya divulgado, me van a empezar a llegar las hojas de vida. Entonces los postulantes que estén interesados pues van a hacernos llegar su hoja de vida y nosotros lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos con los que cumplen los requisitos y cuando vengan a la empresa a la primera entrevista les hacemos llenar el formulario de solicitud de empleo. Este formulario es una hoja resumen, podríamos decir, de la información de cada uno de los postulantes para que tengamos a mano y no tengamos que volver a revisar la hoja de vida continuamente. Luego es también importante de que como área de recursos humanos nos percatemos o cuidemos de que la hoja de vida cuando este candidato ya ha sido seleccionado cuente con todos los respaldos necesarios, es decir, fotocopia de sus certificados de estudios, certificado de alguna capacitación o certificados de trabajo. Tiene que estar documentada la hoja de vida cuando ya el candidato ha sido seleccionado para otros niveles. Luego, el segundo paso, como les dije, es la entrevista previa de selección. Una vez que hemos filtrado las hojas de vida, nos han quedado 10 personas seleccionadas para el puesto de trabajo. Entonces, lo que hacemos es llamarlos para una entrevista o una primera entrevista de selección. ¿Para qué? Para conocerlo mejor al candidato en persona, tener una idea más clara de él, despejar algunas dudas que se nos hayan presentado al momento de revisar su hoja de vida o alguna información que no tenga relación o nos haya creado alguna duda. Entonces, conocerlo en persona nos va a beneficiar porque así pues vamos a poder despejar las dudas e incógnitas que tenemos de esos postulantes. Las entrevistas son herramientas de selección muy válidas y muy poderosas porque podemos obtener información valiosa. Es por eso que es muy importante que las personas que realicen una entrevista
de selección, antes de que se ejecute esta entrevista, pues planifiquen, ¿me entienden? Y para eso es anotar en una hoja o en una computadora las preguntas que vamos a realizar a los postulantes o las preguntas que hayan surgido de la revisión de su hoja de vida, y tiene que estar direccionada a los objetivos del puesto de trabajo, ¿sí? Las entrevistas también son o constituyen predictores efectivos porque podemos obtener información real del candidato cuando ellos nos dan alguna respuesta a alguna pregunta que les hemos hecho. Bueno, y cuando se realiza una entrevista tradicional en la cual los candidatos son sometidos a una serie de preguntas al azar, pocas veces resultan exitosas. Esto nos quiere decir que cuando llevamos a cabo una entrevista y, bueno, hoy día es viernes y lo citamos al candidato para el día lunes a las 8 de la mañana, si yo planifico bien mi entrevista, pues hoy día haré las preguntas, revisaré su hoja de vida y planificaré las preguntas que yo quiero hacer al candidato. Sin embargo, si yo hago lo contrario, llamo al candidato hoy día y directamente el lunes a las 8 de la mañana lo veo y voy a la entrevista sin haber planificado antes, pues se me pueden haber ido muchas preguntas que yo quería hacer. ¿Me entienden? Una entrevista sin planificación por lo general nunca son exitosas porque es como una charla normal que estuvieras teniendo con una persona, y después cuando analizas a ese candidato, pues te surgen, ay, me he olvidado preguntarle algo, ay, no tengo esta información. Entonces lo importante es planificar la entrevista, preparar las preguntas que yo quiero realizar al postulante o a los postulantes. ¿Cómo se puede incrementar la importancia del valor y confiabilidad de la entrevista? Como les dije, planificar y estructurar una serie de preguntas permanentes que puede ser aplicada a todos los postulantes para el mismo puesto o para todos los candidatos. Plantear preguntas respecto a situaciones o decisiones que han podido tomar en una determinada situación. Si ustedes buscan un poquito, investigan en el internet sobre las entrevistas de trabajo mediante la metodología STAR o estrella conductual, muchas empresas la están aplicando. ¿En qué consiste? Consiste en que las personas les preguntan algo de sus anteriores trabajos. Obviamente que estas preguntas están planificadas para obtener alguna información de que el candidato tiene o no tiene las competencias. Ejemplo, si yo necesito una persona que esté en constante comunicación con su equipo de trabajo y tenga bastante interrelación con su equipo de trabajo, con proveedores o con clientes, yo quiero saber si tiene buenos dotes de comunicación y de solucionar algunos conflictos que se presentan. Le puedo preguntar, ¿usted tuvo que tratar con compañeros de trabajo, con algún subordinado o jefe que tenía un mal carácter o que tenga un carácter difícil? Entonces la persona nos va a decir, sí, cuénteme cuál fue la situación, deme un ejemplo. Entonces la persona nos dará un ejemplo y nos dirá, sí, resulta que yo tenía un jefe que era muy exigente, o tenía un trabajador o un subordinado que no cumplía con las fechas establecidas de presentar los reportes. Entonces la siguiente pregunta fue, cuénteme cuál fue el problema y luego cómo lo solucionó. Y bueno, las personas que están entrenadas para hacer este tipo de entrevistas pueden detectar si la pregunta es realmente verídica o está tratando de dorar la píldora, como se dice, ¿no? Entonces, para esto es muy importante planificar, nuevamente les digo, la entrevista para obtener información importante. También es importante tomar nota durante la entrevista de aquella información que es importante. Una entrevista normalmente dura entre 20 minutos a media hora, tal vez un poco más, 40 minutos, porque tenemos preguntas planificadas para realizar. Entonces una entrevista puede durar entre 30 a 40 minutos. Pero si es una entrevista corta donde yo no planifiqué, a veces generalmente o por lo general puedo decir que dura 15 minutos, porque como yo no tengo nada planificado
para preguntar, entonces me baso simplemente en la información que en ese momento puedo encontrar y bueno, eso me puede perjudicar en tomar una decisión respecto a un candidato. ¿Cuáles son las ventajas de una entrevista? Nos permite un contacto directo con el candidato, lo conocemos personalmente. También nos proporciona la oportunidad de interrelación directa con el candidato. Conocemos o vamos a conocer cómo se comporta durante la entrevista, si se pone nervioso o está de lo más tranquilo. Y también nos permite analizar el comportamiento y el desenvolvimiento que ha tenido durante la entrevista. Como les dije, hay tipos de entrevistas. Tenemos la no estructurada, cuando se sigue un número de preguntas y sigue el curso de una conversación, cuando no hemos planificado. Y tenemos la estructurada, que es una lista determinada o predeterminada de preguntas a los postulantes para obtener información válida. Bueno, ¿cuál de estas dos tengo que utilizar? Las dos. La entrevista mixta. Todas las personas vamos nerviosas a una entrevista de trabajo, entonces por lo tanto hay que tener en claro de que no podemos empezar directamente con las preguntas estructuradas. Entonces primero iremos con una no estructurada y hablaremos de temas generales como el ambiente, está haciendo mucho calor, mucho frío, si le ha costado llegar o dar con la dirección de la empresa, temas económicos, políticos, para que el postulante se vaya descendiendo, es decir, se vaya relajando. Una vez que notemos que está relajado y más tranquilo, entramos con las preguntas planificadas o estructuradas. ¿Cuáles son las técnicas de selección y aplicación de pruebas? Una vez que tenemos toda la información básica respecto al puesto a cubrir o las competencias deseadas que se necesita o que cumplan los postulantes, se deben hacer ciertas evaluaciones a los candidatos que han sido preseleccionados. Y estamos hablando primero que es la entrevista, luego vendría a ser las pruebas de conocimiento o técnicas de simulación y posteriormente tenemos las pruebas que están relacionadas con la parte de los psicotécnicos y la personalidad. Esas son los tres tipos o las tres pruebas que se debe tomar al postulante. Aquí tengo un resumen acerca de la entrevista de selección como primer punto. Nuevamente les hago recuerdo que la entrevista tiene que ser dirigida, tiene que tener una ruta preestablecida, es decir, tiene que ser planificada. Y también tenemos que tener una entrevista libre, ¿no? O no estructurada para ir entrando en ambiente con el postulante o los postulantes para que ellos luego puedan responder las preguntas específicas que hayamos planificado. Luego tenemos las pruebas de conocimiento o de capacidad. Aquí aplicamos, ejemplo, exámenes generales, por ejemplo, conocimiento del mercado, rubro de la empresa, para ver si realmente tiene experiencia, ¿no? en el área y conoce el mercado donde se desenvuelve la empresa y demás. También hacemos pruebas específicas, como por ejemplo una prueba práctica para manejar alguna herramienta de trabajo o alguna maquinaria, o se le toma una prueba escrita de conocimientos dependiendo del área donde va a ingresar. Luego se aplican las pruebas psicológicas. Aquí aplicamos instrumentos que miden o evalúan características, habilidades, rasgos de personalidad de los postulantes. Aquí no se evalúa si son buenos o son malos. Simplemente estamos evaluando características personales y competencias para ver si se adaptan o tienen relación con el puesto de trabajo en búsqueda. Y tenemos los tests proyectivos, aquellos que reflejan la personalidad o las características básicas de la personalidad de los postulantes. Estos tests proyectivos son aquellos que nos hacen dibujar un hombre parado, un hombre con sombrilla, o nos hacen dibujar una casa, un monte. Bueno, ahí se puede analizar o interpretar ciertos rasgos de personalidad. También tenemos los tests de personalidad.
Aquellos que miden el grado de sociabilidad, si son introvertidos, extrovertidos, si tienen estabilidad emocional, cómo reaccionan cuando están enojados, cuando están estresados, si realizan un trabajo autónomo sin supervisión o constantemente necesitan supervisión, si son autoritarios, tienen autoconfianza, son flexibles al cambio, si son sinceros, si son leales o hasta qué punto son agresivos, etc. Y tenemos los test psicotécnicos, aquellos que nos ayudan a medir los tests de inteligencia y de aptitudes de los postulantes. Y luego tenemos las técnicas de simulación, que también son psicodramas o dinámicas de grupo que se aplican en la organización, simulando que la persona está en ese puesto de trabajo y hay varias personas que hacen un psicodrama simulando que es un día normal de una jornada laboral y le van pidiendo cierta documentación o información o le van poniendo en ciertos panoramas que se pueden presentar en el día a día y vemos cómo el postulante reacciona ante ciertas situaciones. Esas son las técnicas de simulación. ¿Qué son las pruebas de simulación de desempeño o el Assessment Center, que es más conocido? Es lo que les acabo de explicar. Estas radica en que están basados en información del análisis de puestos y por tanto reúnen con mayor facilidad los requisitos de relación con el puesto que otras pruebas escritas. Son simulaciones, como les expliqué hace un momentito. Por último, el cuarto paso es cuando una vez que hemos hecho la entrevista de selección, hemos tomado las pruebas, viene la presentación de informes. Bueno, aquí es cuando ya estamos con los finalistas que han llegado casi al final del proceso de selección y tenemos elegida la terna. Son los 3 finalistas o 5 personas que han llegado casi al final del proceso de selección, como les dije. Entonces, aquí tenemos que presentar un informe de cada uno de los postulantes, un cuadro comparativo acerca de las fortalezas y algunas debilidades que hemos encontrado en los postulantes. ¿Cuál es la terna perfecta? Aquellos que cumplen los requisitos del puesto, aquellos que están alineados o que hemos podido evidenciar que los objetivos personales que ellos tienen relación con los objetivos de la empresa, aquellos que también el grado de satisfacción que ellos tengan con las expectativas laborales que les ofrece la empresa, por ejemplo, el salario o las condiciones o beneficios que les ofrece la empresa, se adecúan a la búsqueda o a la expectativa que ellos tienen como profesionales. Entonces, para crear una terna perfecta es imprescindible elaborar informes individuales o hacer este cuadro comparativo, ¿sí?, para poder hacer una evaluación integral de cada uno de los postulantes y ver cuáles son los recomendables para ocupar el puesto de trabajo. Aquí la persona que hace la elección, después de que el área de recursos humanos hace el informe de los finalistas, el que toma la decisión es el gerente o jefe del área o gerente de la empresa. Bueno, luego viene la investigación de antecedentes o referencias personales. Es necesario realizar o investigar acerca de los postulantes sobre su vida laboral, llamando a anteriores trabajos en anteriores trabajos que hayan trabajado, hablar con el área de recursos humanos o con su jefe para ver cómo fue su desenvolvimiento, para que nos diga cuáles son sus fortalezas, debilidades y si nos recomiendan contratarlos. También verificamos la veracidad de las cartas de recomendación, de los cursos de capacitación que ha hecho, incluso en algunas empresas validan la información del título profesional. Luego viene el sexto paso, que es la entrevista a los finalistas del proceso de selección, ¿sí? Por lo general es a la terna o a los 3 finalistas que han quedado.
El objetivo es que el jefe del área o el gerente general o el gerente del área tengan una última entrevista, la cual va a ser en la que se determine cuál va a ser la persona contratada. Nuevamente, la entrevista debe ser planificada y estructurada. Y por último viene el examen médico que se toma a los finalistas. Aquí lo que se quiere es asegurar o validar el estado de salud o las buenas condiciones físicas, psicológicas que presenta el trabajador y que va a poder desempeñar el puesto sin ningún problema. Y luego viene la decisión de contratar. Se procede a elegir cuál va a ser el postulante contratado y nuevamente se lo llama a una reunión donde se establecen las cláusulas de la contratación, cuáles son sus responsabilidades, derechos y las obligaciones de ambas partes, tanto del trabajador como de la empresa. Esto se realiza para evitar problemas posteriores de que no me dijo o no sabía, de ambas partes, tanto de la empresa como del trabajador.